Hola, ¿qué tal youtubers? Si soy yo el chingoncísimo 30 Seconds to Loquendo, y he vuelto con la nueva categoría llamada Creepypastas. Recuerden que pueden enviarme sus creepypastas. Bueno, aquí una del youtuber Gamer 6810, titulada Smash Brawl se retrasa demasiado. Ey, ¿pero qué te pasa? Se te olvidó presentarme a mi Lady Boobies, cabrón estúpido. Así, con ustedes Lady Boobies. Ahora pendeja, tráeme unos cigarrillos. Muy bien, ahora que la pendeja se fue, empecemos. ¿Alguna vez se preguntan por qué hubo tal retraso grande con el juego Super Smash Bros. Brawl para Nintendo Wii? Usted podría haber escuchado algunas explicaciones razonables, problemas con las licencias y todo eso, y mientras que están positivamente creíble, que en realidad no son ciertas. La verdadera razón se ha retenido desde el año 2005. Usted puede pensar que un nuevo juego de Super Smash Bros. Apenas incluso previsto en 2005, o incluso no previstas en todas. Pero eso también no es cierto. La verdad es en realidad todo lo contrario de la creencia popular. Me gustaría saber, y he puesto para probar algunos juegos de la compañía que conocemos y amamos, que no es otra que Nintendo. Sí, de hecho lo hice. Que era un beta cuando vi un anuncio en mi equipo mientras yo estaba navegando por varios sitios web de juegos en tiempo libre. Vi el enlace y de inmediato hizo clic en él. El acuerdo parecía increíble, se ofreció a pagar un infierno de un montón de dinero para un beta tester, y también, me dieron la noticia inmediata en todas las producciones de Nintendo. Los juegos eran grandes, en su mayor parte. Tengo que jugar el nuevo juego de WarioWare, el nuevo Metroid, Donkey Kong Jungle Beat, mi favorito personal, y algunos otros. Había un juego que por desgracia, se recordará por el resto de mi vida. Ese juego era en realidad el nuevo juego de SSB, titulado Super Smash Bros. Bash. Nintendo estaba disfrutando el éxito sin precedentes de Super Smash Bros. Melee, y Masahiro Sakurai quería aún más. Por esto, quiero decir que quería liberar el modo de juego en 2002, justo un año después cuerpo a cuerpo. Él parecía estar obsesionado con el dinero. Hubo 3 intentos fallidos que fueron rechazados por los ejecutivos de Nintendo desde el principio. Super Smash Bros. Clash en 2002, Super Smash Bros. Lucha, también en 2002, y Super Smash Bros. Libra en 2003. Entonces, después de abandonar por un corto periodo de tiempo, Sakurai intentó de nuevo. Esta vez llegó con Bash, que se comprometió a ser el mejor juego, sin embargo en la serie. Yo estuve allí en el momento en que Sakurai presentó Bash. Solo algunos trabajadores de Nintendo, Sakurai, 3 o 4 beta testers compañeros, y yo estaba allí. Él introdujo el juego para nosotros. Sakurai tenía un brillo peculiar en los ojos. Se metió el disco en la GameCube colocado en el estante cerca de un televisor gigante montado en la pared. Cogí una pantalla de la cubierta que había puesto sobre la mesa cercana. No se veía como el Smash Bros. Que sabía, se veía demasiado oscura y misteriosa. La portada muestra una escena de Mario, Luigi, Link, Fox, Ness, y Captain Falcon. Parecían estar huyendo de un gran agujero negro brillante. Detrás de ellos era un negro telón de fondo común. Mario miró preocupado, su bigote estaba caído y en sus ojos había una tristeza. Una especie de tristeza que en realidad no se puede explicar con palabras. Luigi parecía que estaba a punto de tropezar y dejarse atrapar por su muerte. Link miró enojado, como si alguien acabara de que lo insultaran. Fox fue el único que parecía normal. Ness podría haber sido el más inquietante en la portada. Estaba llorando, y sus ojos estaban rojos de ella. Lágrimas rodaron por su nariz, él estaba gritando, perdió la esperanza cuando se ralentizó y se chupó cruelmente por el agujero, pero era solo una imagen. No podría haber sido. Era casi demasiado real para ser solo arte de la cubierta, como si lo que estaba ocurriendo delante de mis ojos. Capitán Falcón miró con náuseas. Parecía como si se vomita en cuestión de segundos. Su rostro estaba pálido, y por alguna extraña razón que podía ver sus ojos a través de su casco, pero no te gusta por lo general puede. Por lo general, solo se podían ver los contornos. En esta foto, vi todo en perfecto detalle. Estaba empezando a pensar en cómo increíblemente real el diseño fue. Dejé la pantalla. Sakurai acababa de cumplir en el juego, y se puso en marcha como cualquier otro juego de Smash Bros. Haría. No había lo que parecía ser un típico logotipo de Nintendo. Fue en la pantalla durante probablemente casi un minuto completo, y ahí fue cuando me di cuenta de cosas raras. Nintendo fue mal escrito. Fue escrito Nintendo lugar. Además, era más de un color marrón de tipo más bien de un rojo brillante prometedor.
Además, se inclina un poco obtuso. Miré a los otros probadores y que parecieron darse cuenta. Los ejecutivos no creo. El juego entonces en marcha, y en lugar de algún tipo de canción divertida e introducción épica con una escena de ritmo rápido, había una pieza de la ópera dura, y no una canción de ópera tampoco. Los cantantes casi parecían como si estuvieran gritando, y casi todos se tapaban los oídos con excepción de Sakura. Los ejecutivos miraron enojados, pero no lo detuvo por debajo de su presentación. La escena no era nada en contraste con la de cuerpo a cuerpo, de hecho se parece demasiado a él. Me di cuenta casi no existen diferencias significativas a excepción de algunos nuevos personajes. Me empezó a gustar el juego, aparte de la portada y el tema musical. Algunos nuevos personajes me di cuenta estaban, Wario, Waluigi y Ridley de Metroid. Mis esperanzas positivas fueron despojados cuando el juego comenzó bien. La pantalla de menú también parecía normal, casi demasiado normal en comparación con todos los otros de los aspectos comunes del juego. Era similar a cuerpo, pero no había un esquema de color diferente, que era un feo negro marrón. Los beta testers se acercaron a probar el juego. Agarré el control en mis manos con fuerza, muy emocionado de jugar con uno nuevo. Miré a la pantalla de selección de personaje. Era casi lo mismo que de cuerpo a cuerpo. ¿Por qué era todo tan similar a los ataques cuerpo a cuerpo? Todos los personajes tenían expresiones de preocupados en sus rostros en las fotos de su selección. Ness estaba llorando al igual que cuando estaba en la cubierta, y las cejas de Wario se ladeó con recelo. Estábamos todos asustados por los sonidos de los personajes. Cuando tomé enlace, gritó como lo hizo cuando murió en el cuerpo a cuerpo. Cuando Mario fue elegido por Ed, escuché algo que sonó como una trompeta distorsionada y Mario murmurando. Suena muy parecido a ¿por qué yo? Pero yo no estaba seguro. Cuando Dylan, otro probador, recogió Mewtwo, la pantalla se llenó con el ruido blanco y el zoom en la cara de Mewtwo por apenas un segundo. Entonces, cuando Thatch, el probador cuarto, eligió Luigi, era simplemente miedo. Dejó escapar un grito espeluznante y sonaba como si estuviera. Uno que sacó el máximo partido fue un escenario con una imagen muy inquietante, putrefacción de los cadáveres en un abismo de fuego. Se llamaba el infierno en letras mayúsculas. Esto me asustó un poco. Escogimos el reino champiñón, y la pantalla de carga fue de un logotipo SSB dando vueltas. Podría jurar que algún tipo de imagen apareció durante el mismo, pero no había manera de estar seguro. Pero no tenía que hacerlo. No me lo preguntaba, porque yo quería el dinero para que pudiera ahorrar para un coche nuevo. Si dejo de jugar, entonces no tendría ninguna paga. El resto de los personajes solo se quedó mirando la pantalla en el temor como Mario gritó de dolor. Traté de mover Link, pero él no se movió. Luigi estaba literalmente en el suelo, de luto por la muerte de su hermano. Mewtwo miró impasible. Todo era demasiado real para ser un juego de vídeo. Podía sentir el dolor de la pérdida de Luigi. Podía sentir el miedo de Link para moverse. Podía sentir inexpresividad de Mewtwo. Por último, se reanuda el juego, y meteoros empezaron a caer desde el cielo virtual. Luigi seguía llorando, y para nuestro asombro, sacó lo que parecía ser una especie de cuchillo de carnicero. Lo que vi al lado me perseguirá para siempre. Tomó el cuchillo y se rajó el estómago. Se podía ver todas sus entrañas con todo detalle. La sangre se derramaron en los ríos, mientras miraba directamente a la cámara. Es el zoom en el estómago abierto. Fue entonces cuando Thatch perdió. Vomitó a la derecha en la alfombra azul, y empezó a tener espasmos extraños en el cuello y cerca de sus caderas. Una ambulancia llegó y se lo llevaron. Ed se negó a ver nunca más. Les dijo a los ejecutivos que él estaba de acuerdo a pagarlo, y que no había nada que podría reabrir el debate. Lo vi salir de la habitación en la ira y el disgusto. Me quedé allí, como Dylan miró a Luigi quitarse los intestinos. Lo siento, me quedé. Las cosas solo empeoraron. Era solo yo, Link, y Dylan, Mewtwo. Honestamente no sabía qué hacer. Sakurai estaba disgustado, pero no dijo nada. Miré hacia atrás y vio que uno de los tres ejecutivos se había desmayado en el piso. Los otros dos miraron horrorizados, pero todavía nos hizo jugar. En este punto, Luigi estaba en el suelo, por el que se en un charco de sus propios órganos. Honestamente no tenía idea de qué hacer. No me atreví a ir cerca de las plataformas o espacios en absoluto. Me acaba de saltar alrededor. Mewtwo comenzó a desarrollar una extraña expresión de malicia en su rostro.
Parecía que tenía algún tipo de rencor en el vínculo, ya que por sí mismo, sin nada Dylan prensado, trató de empujar Enlace en el orificio de la sangre derramada. Enlace esquivó por él mismo y arrojó su espada en el hoyo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué? Sacó una especie de arma de fuego. Meuduo levantó una ceja y le atacó con la bola de sombra. Enlace la desvió con su pistola. De repente, todo se detuvo. Solo se detuvo. Cogí mi controlador y trató de mover. Dylan hizo lo mismo. No pasó nada. Esto tenía que ser el más repugnante, grosero, lo más desagradable que jamás había visto. Meuduo creció alrededor de 6 veces en tamaño. Su rostro parecía más enfadado de lo que había visto una mirada juego de caracteres de video. Esta parte era irreal. Su rostro se puso un tinte de color rojo que no voy a tratar de describir. No había ruido blanco de nuevo, pero esta vez era en voz alta. Me tapé los oídos. Entonces oí el sonido más desgarrador de la historia. La pantalla quedó en negro durante unos 2 segundos, y luego Meuduo estaba encima de Enlace con el arma de Link. Él la apretó contra su cabeza. Luego hubo un disparo que peldañó a lo largo de lo que parecía que todo el mundo. Era tan increíblemente fuerte que creo que es permanentemente debilitado mi audición. Enlace hacía ruidos corporales y gorjeos. Estaba arruinado, la mitad del frente del conjunto de su torso fue desviado, su cabeza estaba colgando de su cuerpo de lo que quedaba de su cuello, sus piernas estaban por ninguna parte, y sus brazos estaban cubiertos en lo que fue un poco de líquido que parecía indescriptible. No era un rojo sangre. Era de un color diferente, como una rosa. Dylan dijo las primeras palabras que se dijeron. ¿Qué es? Parecía que luchaba para hablar. Traté de hablar, pero no pude. Nadie dijo nada en absoluto y se miró el cuerpo semimuertos de Link en la confusión. Sakurai intentó hablar, pero él solo balbuceó durante unos 10 segundos. De repente, Meuduo recogió lo que quedaba de Enlace y lo arrojó en el pozo. Se mostró una vista aérea de este, y el cuerpo de Link se vino abajo cuando estaba caído. Se trató de un grito, pero todo lo que salió fue un sonido débil. Meuduo miró directamente a la cámara con el zoom sobre él lentamente durante unos 5 minutos. El juego se apagó después de eso. Tan pronto como lo hizo, yo exhalado en relieve. Dylan parecía que estaba a punto de llorar, y lo hizo. Él se llenó de lágrimas y dijo con voz temblorosa, ¿qué demonios fue eso? ¿Qué es esto? Me encogí de hombros lentamente con incredulidad. En este punto, un ejecutivo salió de la habitación y el otro estaba todavía de pie. Parecía como si estuviera en trance. Sakurai estaba llorando en la esquina de la habitación con sus rodillas delante de su cara. Yo no hice, fue en una pérdida para las palabras. Todos fueron. Nos sentamos allí por unos minutos. Nadie sabía qué hacer. Después de algún tiempo, Sakurai dijo con valentía, yo no hice eso. Ese no es mi juego. Los ejecutivos restantes nos dijeron que saliéramos de la habitación. Sakurai, Dylan, el ejecutivo, y yo salimos de la habitación. En la esquina de mi ojo me pareció ver el cadáver de Luigi. Si alguna vez ven algo de este tipo en un estante en su tienda local de juegos, manténgase alejados. No quieren pasar por el horror que los ejecutivos, Sakurai, Zack, Dylan, y yo pasamos. Todavía tengo problemas para dormir hasta estos días. Yo nunca podría jugar Super Smash Bros. De nuevo. No digas que no te lo advertí. Nunca supimos por qué o cómo ocurrió todo esto. No estoy seguro de que algún día, vamos a encontrar la respuesta, pero estoy seguro de que nada va a borrar la huella en mi memoria.